Buenos días a todos y a todas. Gracias por estar aquí con nosotros en Crías Digitales, en el séptimo taller, Comunicación Efectiva en la Escritura Científica, el cual será ofrecido por la doctora Cristina Martínez. Ella es profesora visitante de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Le vamos a agradecer a todos que apaguen su cámara y su micrófono para que nos ayuden a transmitir la actividad sin interrupciones. La doctora Cristina Martínez se graduó en filosofía, en filología inglesa en la Universidad de Deusto en España y posteriormente recibió una maestría y un doctorado en lingüística ibero-romance en la Universidad de Texas Austin. Hasta el 2017 trabajó como catedrática auxiliar en el Departamento de Español de King's College, donde tuvo la oportunidad de trabajar como mentora de investigación de estudiantes subgraduados en diferentes disciplinas. Su investigación se centra principalmente en el estudio de las lenguas en contacto, la sociolingüística, la sintaxis y los derechos humanos. En particular, está especialmente interesada en el estudio lingüístico de las lenguas afrolatinas en las Américas, las lenguas que se desarrollan en Latinoamérica por el contacto de las lenguas africanas con el español y el portugués en la época colonial y el análisis sociohistórico de su evolución. En general, su investigación intenta combinar los estudios lingüísticos y sociohistóricos en una perspectiva antropológica para entender la naturaleza y el origen de estas variedades de lenguas en contacto. Recientemente, la doctora Martínez Benito ha ofrecido cursos de escritura científica en la ciudad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Así que sin más preámbulo, le damos la bienvenida y le agradecemos a la doctora Martínez que esté aquí con nosotros para ofrecer el taller. Y a ustedes por estar participando del mismo. Así que voy a dar la oportunidad a la doctora Martínez para que ella pueda subir su presentación. Voy a subir la presentación. Muchísimas gracias a todos por venir. Veo que hay mucha gente, muchos, y no sé si son la mayor parte estudiantes o también hay profesores, ¿no? Hay profesores, doctora Martínez, hay profesores, hay estudiantes hasta donde tengo entendido, así que es un público bastante diverso el que tenemos en estos talleres regularmente, así que lo tenemos diverso, así que está compuesto de varias. ¿No se ve la presentación? ¿Se puede ver? Se ve perfecta, se ve perfecta. Vamos a continuar porque me gustaría cubrir un poquito de todo. Esto básicamente he hecho una especie de taller express, ¿no? De lo que yo doy en todo un semestre en mi clase de escritura científica, pero he intentado cubrir las partes más importantes que deberíamos saber. Me encantaría dar talleres diversos donde podría centrarme en cada una de estas áreas, ¿no? Pero obviamente si tienen preguntas me pueden ir preguntando ya sea a través del chat, que Sobeida puede leer las preguntas, o al final vamos a tener un tiempo también para preguntas. ¿De acuerdo? Eso iba a decir, doctora Martínez, que para que nos dé tiempo se pueda presentar ¿verdad? Su taller sin interrupciones, vamos a atender esas preguntas al final. Yo les voy a exhortar a todos que escriban las preguntas y las redacten en el chat y nosotros estaremos, el equipo de cría estará pendiente de esas preguntas y al final vamos a discutirlas. Así que adelante. Perfecto. Si luego tienen preguntas de algún ejemplo en concreto que he puesto, podemos volver, le doy para atrás y ya está. Bueno, entonces voy a hablar básicamente de qué tenemos que hacer para tener una comunicación efectiva a la hora de escribir un artículo académico científico, y científico en el sentido más amplio, ¿no? Obviamente, como estoy enseñando actualmente el curso de escritura científica en biología, voy a poner más ejemplos, ¿no? De ciencias naturales, pero esto es realmente un taller para los diferentes campos, ¿no? Y se puede adaptar, ya sean unos ejemplos un poco más parecidos a un campo o a otro, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de escribir? Normalmente yo tengo un experimento que estoy haciendo, ¿no? Una investigación, ¿no? Y por un lado está el contenido que yo tengo y otro tengo que estar pensando, bueno, ¿qué secciones tengo que añadir de todo lo que he encontrado, ¿no? ¿Qué añadir para que yo pueda contar esta historia, explique mi investigación lo mejor posible y pueda llegar
al lector. Y este ejercicio de pensar desde el punto de vista del lector, ¿no? Ya a la hora de estructurar mi ensayo, ¿no? O mi artículo, y luego a la hora de escribirlo y después a la hora de corregirlo, ¿no? En este proceso, tener siempre el punto de vista del escritor, del lector, perdón, es un esfuerzo extra que yo tengo que hacer. No es tan fácil. ¿Por qué? Porque tengo que pensar en qué estaría pensando la otra persona, ¿no? Entonces me tengo que de alguna forma disociar con lo que yo sé, con todas esas asunciones que yo tengo, porque como escritora de mi investigación, ¿de acuerdo? Entonces, especialmente ahora que estamos en época de pandemia, donde nos tenemos que sentar a escribir y tenemos a muchas personas en la casa, ¿no? A veces tenemos hasta incluso a los hijos haciendo homeschooling. Cuando yo estoy intentando escribir un artículo es extremadamente importante. Entonces, este tipo de técnicas y este tipo de taller en donde yo voy a intentar que presten atención en puntos específicos, espero que les pueda ayudar a conseguir una comunicación efectiva de la forma más simple, ¿de acuerdo? Entonces, el taller se va a centrar en diferentes puntos. Primero vamos a hacer una diferencia del contenido y la estructura. Después vamos a pasar a la estructura canónica, ¿no? De lo que es un artículo que llamamos introducción, metodología, resultados y discusión. Por supuesto, esto es solo un ejemplo. Dependiendo de su disciplina, pueden tener una estructura canónica diferente. Yo lo he puesto porque esta estructura en concreto es muy eficiente a la hora de la comunicación, ¿no? De transmitir esa comunicación con el lector. Después vamos a pasar al estilo, y el estilo va a incluir desde el lenguaje desde los párrafos, las oraciones a las palabras, y después vamos a también hacer una pequeña parte sobre lo que yo tengo que revisar, ¿no? Este ejercicio de revisión también con el punto de vista del lector que yo tengo, ¿no? Entonces, el contenido. Entonces, cuando yo me siento a escribir un artículo, después de haber hecho mis investigaciones y recogido mis datos, ¿no? A veces incluso lo hago al mismo tiempo que estoy, ya sea en un laboratorio o en un trabajo de campo, ¿no? Tengo que pensar en dos cosas. Uno, ¿cuál es el contenido? Que es, ¿no? Tengo que encontrar la historia, mi historia, ¿no? Que yo quiero contar. Y la segunda es, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cuál es la estructura que yo voy a utilizar o cómo voy a contar esta historia que yo quiero decir, ¿no? Entonces, en la idea, hay muchos autores, de hecho, que utilizan este storytelling, esta simbología de storytelling para contar o explicar artículos académicos y en concreto científicos, porque simplifica mucho, ¿no? El hecho de que la comunicación con el lector, ¿de acuerdo? Y lo importante, obviamente, de esta comunicación es que yo tengo una comunicación que esté basado en la claridad y la precisión. ¿Por qué? Por un lado, porque quiero hacerle la vida fácil al lector para que me entienda, ¿no? Ya sea una persona que me está revisando, un colega que me está revisando, ¿no? Como el friendly review, o un reviewer, un peer reviewer de un journal, de una revista a la que yo estoy sometiendo el artículo, que si no lo entiende, obviamente, no me lo va a aceptar y no me van a publicar. ¿De acuerdo? Aparte de eso, el hacer que toda la escritura sea como clear y precisa, también me facilita la vida a mí como escritor, ¿no? Aunque eso es importante porque a pesar de que tengamos que hacer un esfuerzo extra desde el principio, desde ya a la hora de planificar mi artículo y antes de que yo me ponga a sentarme a escribir, ese esfuerzo extra me va a facilitar muchísimo el proceso de escritura. ¿De acuerdo? Eso es algo que tenemos que tener súper, súper presente. Entonces, para pensar como un lector, ¿no? ¿Qué sería lo más? ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué partes puedo añadir? ¿Y cómo puedo escribir mi ensayo o mi artículo de una forma que sea lo más fácil? Tengo que tener esta idea de predictabilidad. O sea, tengo que hacerlo que sea predecible de alguna forma para el lector. Y por un lado, tengo que seguir las convenciones que hay, ¿no? Los estándares que tengo de estructura, ¿no? Y de presentación según el campo que yo tengo. Cada área puede ser completamente diferente, pero hay unos estándares, ¿no? Que son comunes a todos. Estándares, por ejemplo, de lenguaje, obviamente, ¿no?
Si hablamos en inglés y estamos escribiendo en inglés, obviamente tenemos que utilizar estructuras gramaticales, que son las convenciones, ¿no? Un inglés correcto, pero aparte hay un tipo de formato estandarizado que nos va a facilitar, ¿no? De cada campo, que nos va a facilitar esa conexión con el lector. Entonces, es importante para conseguir esta comunicación efectiva, ¿no? Que yo preste atención, por un lado, en lo que yo quiero escribir, que es el contenido, ¿no? De mi investigación y la respuesta a mi pregunta de investigación. Tengo que prestar atención en esta crystal clear communication, ¿no? En esa comunicación súper clara, y también en el proceso de escritura, en lo que yo estoy haciendo, porque a veces no me paro a pensar, bueno, ¿estoy realmente pensando como escritora o como lectora? ¿No? Y no es muy fácil, ¿ok? Hay que tener mucha paciencia y sobre todo mucha práctica. Igual la primera vez no es tan fácil, pero poco a poco pensar como lector, ¿no? O sea, poco a poco vamos a ir escribiendo y va a ser más fácil meternos en este mindset de lector. ¿De acuerdo? Entonces, como he dicho, hay varios autores que utilizan esta metáfora, ¿no? O cuentan, ¿no? Este modelo de escribir sobre tu investigación como si estás contando una historia. Y es súper efectivo porque es más fácil que al contarlo como una historia sea predecible y sea entendible al lector. Entonces, como en una historia tenemos personajes, ¿no? Que pueden ser en biología, por ejemplo, ya sean rocas o químicos, ¿no? Si es alguien de ciencias sociales, pues puede tener el focal group que yo estoy analizando, ¿no? Por ejemplo, el grupo focal, el plot, el argumento, ¿no? Que es toda la metodología que yo estoy utilizando para conseguir mi información y los resultados que yo tengo, y por supuesto tengo una pregunta de investigación y una respuesta, ¿de acuerdo? Mi pregunta central debería tener una perspectiva, no siempre es así porque a veces las investigaciones se complican un poco, pero debería ser una simple dirección y debería poderla contar con 2 oraciones. ¿De acuerdo? Entonces, a veces no es posible, pero lo importante es que toda esta información que yo tengo, ya sean las figuras, las tablas, el análisis, las citas, todo lo que yo voy a añadir, toda esta información esté directamente relacionado con mi pregunta de investigación. ¿De acuerdo? Tengo que pensar, ¿esta información que yo estoy añadiendo me ayuda a contar mi historia o no? Si me ayuda a contar mi historia, por supuesto, añádela. Si no te ayuda a contar la historia, entonces lo que tienes que hacer es quitarlo. ¿De acuerdo? Eso es importante. Entonces, después de que yo ya he encontrado mi historia, tengo que planificarla, ¿no? Entonces, hay que conseguir 3 cosas. 1, tengo que identificar mi pregunta de investigación y la respuesta, qué información quiero poner, pero también el orden que quiero poner. ¿De acuerdo? Esto es súper importante y para ello necesito, pues no me puedo sentar directamente a escribir, ¿no? Sin hacer una planificación primero, una planificación ya sea de una lluvia de ideas, ¿no? De cuanto al contenido, puede ser por una mapa de ideas, por ejemplo, o un outlining. Tú puedes simplemente poner títulos, ¿no? El autor del libro que nosotros utilizamos en clase, por ejemplo, Hurt, utiliza algo que se llama Story Summary, que es una serie de preguntas en las que es un ejercicio que yo les mando a escribir antes de escribir el artículo. Todos los estudiantes tienen que escribir esta Story Summary de su artículo, donde saben, tienen que ir contestando a una serie de preguntas que están relacionadas a su artículo. Y solamente lo que esté relacionado a esas preguntas es lo que tienen que incluir. ¿De acuerdo? Estos son ejercicios que podemos utilizar. Importante. Hemos dicho que solamente tengo que incluir todas las partes de información que están relacionadas a la pregunta de investigación, ¿no? Y que apoyan la conclusión, pero obviamente no puedo eliminar una parte de mis resultados simplemente porque no están acorde con la conclusión que yo quiero obtener, porque eso es, obviamente, no es ético, ¿no? No hace falta que lo diga, supongo. Tengo que elegir la información adecuada
para explicar esa conclusión, pero no eliminar algo, ¿no?, que está relacionado a esa conclusión simplemente porque no me gusta. Lo que sí puedo hacer es esa información extra de todos los experimentos o todos los datos que yo he conseguido que no están tan directamente relacionados a mi pregunta de investigación, lo puedo dejar para otro artículo perfectamente, ¿de acuerdo? Tenemos que pensar también que la escritura y la revisión, ¿no?, tanto el planear el artículo como la escritura y la revisión de la escritura es un proceso dinámico y va a ir cambiando. Tenemos que pensar que lo que yo he podido pensar primero que iba a ser directamente relacionado a mi pregunta puede que no sea tan importante al final, ¿no? Puede que haya un giro, ¿no? Entonces, simplemente piensen bien. Cada parte de la información, cada aspecto, esto explica mi pregunta de investigación o no. ¿De acuerdo? Entonces, es importante no solamente contarme tu historia, sino también venderla, porque si no la vendemos, obviamente no vamos a publicar. Y no publicar no significa solamente que yo no vaya a tener esa publicación que necesito, sino que también no voy a compartir esa investigación que he hecho y otras personas se pueden beneficiar de estos datos, de esta investigación, ¿no? No me van a citar tampoco. Entonces, es muy importante saber cómo vender y para ello es tan importante la comunicación efectiva, ¿no? Entonces, hay que explicar bien tu historia, pero también saber vender, ¿no? Hacer esa conexión con el lector, con el lenguaje y también con algunos aspectos que vamos a ver de la estructura. Entonces, la estructura canónica que yo he elegido como ejemplo es lo que llamamos introducción, métodos, resultados y discusión. Algunos campos tienen una conclusión, algunos campos tienen una conclusión aparte o dentro de la discusión. Por ejemplo, en algunos campos, por ejemplo, matemáticos, la matemática teórica en vez de metodología lo pueden llamar modelo, ¿no? O sea, hay diferentes versiones. Este tipo de estructura canónica ya estaba en los años 30 en Alemania y fue el boom de la Segunda Guerra Mundial donde se necesitaba, ¿no? Esa necesidad donde empezaron a publicarse más y más y más artículos, que se estableció una estructura canónica fija, a pesar de que pueda cambiar, ¿no? Porque era más fácil también, es más fácil leer artículos si tú ya tienes esta estructura predecible, ¿de acuerdo? Por supuesto, hay revistas que te piden una estructura específica, por ejemplo, prefieren que los métodos esté añadido parte de la introducción y parte de los resultados y después tener un apéndice con todos los detalles de la metodología, ¿no? Como Nature and Cell, por ejemplo. Está bien, tú tienes que seguir la estructura de la revista a la que tú vas a someter tu investigación, pero esta estructura canónica es bastante útil y por eso yo la he elegido, ¿de acuerdo? Es importante entonces tener clear communication, ¿no? With the reader. Es lo más importante. Tener estas estructuras estandarizadas hace que sea predecible, que el lector sepa qué va a venir después de mi introducción, qué va a venir después de mis resultados, ¿no? Esta es la estructura que tiene Hurt, que es el libro de texto, el autor del libro de texto que estamos utilizando, y como ven, esta estructura canónica tiene la estructura de un reloj de arena, ¿no? En hourglass. Empezamos, bueno, tenemos primero, por ejemplo, el front matter con el título, byline, keywords, abstract, y después empezamos con la introducción, ¿no? El cuerpo ya del artículo, que es la parte más ancha, donde yo tengo que hacer esa conexión con el lector, esto es súper importante. ¿No? Empiezo con una introducción general de contexto, lo más general posible, ¿no? Porque cuanto más general, según la revista que yo he elegido, ¿no? Si hay una revista más específica, el contexto tiene que ser más general, más específico. Si es una revista más general, pues va a ser un contexto más general, ¿no? Pero primero empezamos con el contexto general, después un contexto más específico en our research area, ¿no? Después empezamos identificando el gap, ¿no? El problema o la falta de información que yo quiero rellenar con mi investigación. Después explicas, ¿no? Cómo tú vas a rellenar esa información, ¿no? Summary approach of your answer and research question, y después das una idea general de tus principal findings, ¿no? Posteriormente ya tenemos la parte del cuerpo más estrecho, de metodología y resultados, ¿no?
Obviamente aquí, como he recalcado y recalcado, tenemos que meter solamente la parte de metodología y de los resultados que está directamente relacionada a mi pregunta, ¿no? Para no dar información extra que de hecho yo puedo publicar después en otro artículo, ¿vale? Y después de mis resultados empezamos con la discusión que, como ven, es exactamente, tiene la estructura opuesta de la introducción. Empezamos por lo específico, donde yo hago la interpretación de los resultados que he conseguido. Después puedo hablar de posibles problemas que he podido tener, ¿no? Inconvenientes, weaknesses. Y después empiezo de nuevo a hacer una relación de mi investigación y ya se ha presentado anteriormente en la introducción o a lo largo del artículo, ¿de acuerdo? Y después prospects for future projects, ¿no? Obviamente. En este caso, tal como al principio de la introducción tenemos en esta parte, es la parte más ancha donde yo tengo que hacer conexión con el lector. En la discusión también, ¿no? Con esta literatura yo tengo que dar esa conexión de por qué es tan importante el artículo o la investigación que yo tengo, por qué es tan relevante para la literatura en general y para el campo en general. Y eso va a hacer que el lector se interese más por nuestro artículo y, ¿no? De alguna forma se venda mejor. ¿De acuerdo? Como no tenemos tanto tiempo, solo voy a hablar de algunas partes en concreto que me gustaría recalcar del título, el abstract, un poquito de la introducción y un poquito de la discusión y ahí pasamos al estilo. ¿De acuerdo? El título, obviamente, es nuestra carta de presentación, ¿no? Tiene que ser breve, claro e informativo, ¿no? Y solamente tiene que estar relacionado a la pregunta de investigación, otra vez, ¿de acuerdo? No podemos tener un título así muy ambiguo o vago, como por ejemplo este, Some Observation of Protostars Masses, ¿no? Este es un ejemplo sobre la formación de estrellas conjuntas, ¿no? Grandes formaciones de estrellas, ¿no? Y el origen. Entonces, some observations, ese some observation no dicen mucho, ¿no? Entonces, aquí hay otros dos ejemplos que aparecen en el libro también, que son mucho más concretos, ¿no? Protostar Distribution and Formation of Massive New Stars. Tenemos incluso 2 puntos, esto es un estilo bastante común en los artículos, donde después de los 2 puntos yo concreto, ¿no? Y puedo enfatizar algo en concreto que yo quiero recalcar en el título, ¿no? Testing the Cluster Assist Model. ¿De acuerdo? O sea, primero presento la parte un poco más general y luego me centro en algo concreto que yo quiero recalcar. O puedo hablar de una pregunta en concreto, ¿no? Can patterns of protostar distribution within molecular clouds distinguish between competing models of massive star formations? Esta es una pregunta más concreta, ¿no? Pero ven cómo la diferencia entre tener un título como más ambiguo, some observations, y algo más concreto hace que yo pueda vender mi artículo mejor. El modelo de abstract. En el abstract también estoy vendiendo mi artículo, ¿no? Y yo he elegido este es el estilo de abstract que yo les pido a mis estudiantes. Obviamente, depende del área, ¿no? del campo, van a tener un estilo de abstract diferente, pero lo que me gusta de este abstract es que tiene la misma estructura del reloj de arena que hemos visto en el artículo en sí. Entonces, es como una especie de mini artículo, ¿no? Empezamos con 1 o 2 oraciones del Basic Introduction, ¿no? De la introducción general. Después, 1 o 2 oraciones de More Detailed Background, ¿no? El contexto un poco más detallado. Después ya te presentamos nuestro problema, ¿no? Después empezamos una oración haciendo un summary de nuestra the main results, ¿no? ¿De acuerdo? Y de ahí ya hacemos 2 o 3 oraciones de main results. Vamos a explicar más los main results. Y después volvemos a lo más general, ¿no? Después de haber hablado sobre nuestros resultados, vamos a volver al general context, de nuevo el contexto general, y finalizamos con 2 o 3 oraciones de broader perspective. Hagan como hagan su artículo, ya sea que tengan que seguir su abstract, ya sea que tengan que seguir un abstract específico para un journal específico, ¿no? Que les pidan, ya sea que en su área tengan
hay un formato específico que tengan que seguir, es muy importante que tengan esta estructura de reloj de arena también en el abstract. ¿Por qué? Porque empezamos con esa conexión con el lector, ¿no? Puede que el lector no esté tan familiarizado con mi estudio en particular, puede que esté familiarizado con mi área o simplemente haya llegado a mi artículo porque le interesa un aspecto que está relacionado a lo que él hace o ella hace, ¿no? Pero al hablar de esto general desde el principio, yo voy a vender también mi abstract, ¿no? Y lo mismo pasa al final, tengo que volver a, después de hablar de mis resultados brevemente, tengo que volver a dar este broader perspective para especificar por qué es importante mi investigación, ¿de acuerdo? Eso es una forma de vender. En la introducción ya, en la época de Cicerón, ¿no? En el 55 a.C., ya él habla de cuál es el propósito de una introducción y dice como attract the hearer, en ese sentido no es el lector, sino el oyente, ¿no? Porque obviamente eran presentaciones de audiencia, ¿no? De público presencial, ¿no? Y the hearer straight away, eso quiere decir que ya está, es un advertising, ¿no? Ya está diciendo, la introducción es un advertisement de lo que yo voy a decir. Después, ¿no? Tengo que ponerlo, hacer un summary, ¿no? Either a statement, ¿no? To provide either a statement of the whole matter that is to be put forward or an approach to the case and a preparation for the ground, ya introducir el contexto general. ¿De acuerdo? También Swells nos habla de 3 puntos importantes, que es exactamente lo mismo que hablaba ya Cicerón, ¿no? Primero tenemos que presentar el contexto, después nuestro knowledge gap, ¿no? ¿Cuál es esa falta de información que hay en la literatura que yo estoy rellenando? Y en outlining of approach, ¿no? To fill that gap, cómo mi investigación va a rellenar esa falta de información que hay en la literatura, ¿no? Entonces, esto es básicamente la estructura que yo les he presentado anteriormente. No voy a entrar en mucho detalle porque ya lo hemos presentado. Y solamente quiero mencionar esto. Este broader, ¿no? Al hablar del broader possible context, como he dicho, depende de la audiencia. Si yo tengo una audiencia más general en una revista, como Nature and Science, tengo que poner un contexto más general, ¿no? Y si yo quiero someter a mi investigación a una revista que es más específica, obviamente, the broader possible context va a ser menos broad, ¿no? Menos amplio, porque es un poco más específico. Lo importante es que ya sea más o menos específico, marque cuál es la relación de mi investigación con el contexto, ¿no? Y por qué es importante. Eso es lo más importante, ¿de acuerdo? Entonces, podemos terminar la introducción de varias formas dependiendo de nuestro estilo. Podemos hacer un statement del central question que yo voy a presentar o un resumen de los resultados, que sería como hacer, de alguna forma, darle un pequeño hint al lector de lo que va a venir después. Es decir, vamos a hacer la lectura un poquito más predecible. Mi opinión, yo creo que esto es bastante útil, ¿no? Es bastante efectivo, ¿no? Porque al hacerlo predecible, la lectura se va a hacer más fácil. Y ya de todas formas tenemos el abstract, que es el big spoiler, ¿no? de todo el artículo. Entonces, no estamos escribiendo una novela de suspense donde tenemos que mantener toda la información como surprise. No, o sea, lo que yo quiero es que sea algo fácil de entender. Entonces, puedo hacerlo predecible, añadir un poquito brevemente parte de la información de los resultados en la introducción, aunque sea repetido, ¿no? Y no quiere decir que yo me vaya a repetir mucho, pero ya estoy dándole un poquito de información para saber qué va a aparecer después, ¿no? La discusión, de nuevo, tenemos que presentar, ¿no? Mi interpretación y unirlo, ¿no? al contexto, dándole importancia, ¿no? De una forma legítima, obviamente, y siempre tengo que hablar de lo que ya no puedo añadir ninguna información nueva, tiene que ser discusión de lo que ya se ha presentado,
¿no? Esta era la estructura que habíamos dicho, ¿no? Entonces, me voy a centrar un poco en esta parte de relationship of results to previous literature, porque es lo más difícil realmente de presentar. Tenemos, ¿no?, una serie de preguntas en la que yo me tengo que centrar para saber si estoy realmente conectando bien, ¿no?, mis resultados con la literatura. Uno es si, o sea, cómo mi pregunta se relaciona, ¿no?, o los resultados de mi pregunta se relacionan con las preguntas que se han hecho antes en mi disciplina. Si se apoya, mis resultados apoyan una hipótesis que ya hay, o abre una pregunta nueva. Puede ser que abra una pregunta nueva, ¿no?, porque no se ha estudiado algo antes, o si está en consenso con lo que se dice en la literatura o no, ¿no? O sea, tengo que explicar bien cuál es el propósito de esta implicación de mis resultados, ¿no? ¿De acuerdo? Y lo importante es eso. Hagan lo que hagan, siempre tienen que hacer una conexión para que el lector se identifique de alguna forma con esa interpretación, ¿no?, y esos resultados, o la interpretación de los resultados que tú estás dando en la discusión. ¿De acuerdo? Entonces, si lo hacemos de una forma más amplia, ¿no?, con un contexto más amplio, obviamente va a haber un número de lectores más amplio que se va a conectar con esa pregunta. ¿De acuerdo? Pero, como he dicho antes, depende un poco de la revista donde quieran mandar el artículo. Entonces, vamos a pasar a la estructura, ¿no? ¿Estamos bien con el tiempo? No sé si estoy yendo muy rápido o no, pero como quiero cubrir varias cosas, estoy yendo un poco rápido, pero bueno, si necesitan, repito, en cualquier momento me pueden decir. Una vez que ya tengo planeado, ok, esta es mi investigación, así voy a contar mi historia, ¿no? Esto es lo que yo quiero decir, cuál es la historia que yo quiero decir y cómo la voy a contar, qué tipo de orden, de estructura yo tengo en el contenido, me tengo que fijar en el estilo. Y en el estilo estoy hablando de la estructura en cuanto a palabras, de la escala de palabras a párrafos, ¿de acuerdo? O sea, la estructura del lenguaje que yo voy a utilizar. Y aunque a veces pensemos, bueno, yo puedo utilizar un lenguaje que sea muy rimbombante, porque van a pensar que soy más inteligente y se van a creer más mi investigación. Eso no es así. O sea, en la ciencia, normalmente tú impresionas a otros lectores porque tu ciencia es interesante, ¿no?, y está bien hecha y tiene resultados interesantes que aportan a la ciencia en general. Entonces, lo que tienes que hacer es escribir de forma que el lector preste atención en el contenido y no en el lenguaje, ¿de acuerdo? Esto es una cita de Silva que me parece muy interesante, ¿no? Most scientists are impressed by good ideas and interesting findings, so don't hide your ideas behind a wall of junk English. ¿No? Junk English puede ser simplemente palabras súper rimbombantes que intentan, no sé, dar una imagen que sabes mucho más de lo que sabes cuando lo importante es que tu investigación esté bien hecha, ¿no?, y sea interesante. Entonces, ¿cómo yo consigo esta comunicación crystal clear con el lector en cuanto al estilo, ¿no? Entonces, igual que hemos hecho que el contenido que yo voy a presentar, la estructura del contenido sea predecible, ¿no?, y que de alguna forma este lector ya tenga una idea, ¿no?, de lo que va a venir después, tenemos que hacer exactamente lo mismo con el estilo. Yo puedo elegir estructuras de oraciones y de párrafos que sean predecibles para que se entienda mejor el párrafo. O puedo utilizar palabras que sean más familiares para ese lector, ¿no?, dependiendo obviamente, como hemos dicho antes, de la audiencia del journal, de la revista a la que yo voy a mandar mi investigación. Perdón. Entonces, obviamente, cuanto más esfuerzo uno le tenga que poner en la estructura, menos esfuerzo va ese lector, menos esfuerzo y tiempo va a tener para entender el contenido y viceversa, ¿no? Una estructura simple de lenguaje
hace que el lector se pueda centrar simplemente en el contenido. Y eso es lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Por eso queremos que el lenguaje sea cristalino. De estas dos estructuras, de estos dos bloques de información, obviamente, bueno, ¿cuál sería? Normalmente este tipo de preguntas se las hago al público en general, a mis estudiantes, ¿no? Como no tenemos mucho tiempo, no sé si alguien quiere decirme cuál sería más fácil de entender. Esta, la primera, donde están todos los números en línea, o esta, que es una pequeña tabla, ¿no? ¿Cuál sería más fácil? ¿Alguien puede decirme? La tabla. La tabla, ¿no? ¿Por qué? Visualiza la información. Visualiza, ¿no? Está más organizado, los números están separados, ¿no? Bueno, esto que es algo que tenemos que hacer cuando yo elijo, y yo no voy a hablar hoy de gráficas, ¿no? En general, pero al igual que yo tengo que elegir qué información pongo en texto, qué información pongo en una tabla o en una figura, que funciona de forma diferente porque puedo poner la misma información por escrito, en texto, en una tabla y una figura, pero no se van a leer de la misma forma, no se va a entender igual. Exactamente tengo que hacer lo mismo con el lenguaje que yo escribo, ¿no? Que yo utilizo para comunicar. ¿De acuerdo? Entonces, esto es, como les digo, a nivel de párrafos, de oraciones y también de palabras. ¿De acuerdo? Entonces, un párrafo, como saben, todo el mundo sabe, es una estructura, una unidad lógica, la organización lógica de una idea, ¿no? Que está desarrollada en ese párrafo, se presenta la idea y luego se desarrolla, ¿no? Y es como una discusión pequeña de una idea. Entonces, todos los párrafos son unidos, deberían ser unidos, coherentes y distintos, ¿de acuerdo? Cómo de largo tú hagas el párrafo va a depender de lo que tú quieras decir, ¿no? No hay un número de palabras específico que tú tienes que poner en un párrafo. Hay párrafos muy largos o más cortos, pero obviamente cuanto más largo es un párrafo, más complicada va a ser la lectura. Especialmente si el contenido es muy complicado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir que los párrafos sean unidos, unificados, ¿no? Pues quiere decir que haya un tema, un topic, ¿no? Sentence, un topic que se vaya a desarrollar. Y les voy a hablar en un ratito posteriormente sobre dos posiciones de poder que tenemos en los párrafos y también están en las oraciones, porque lo mismo funciona para la escala de párrafos y la escala de oraciones, donde tenemos el primer párrafo o la primera parte de la oración es el topic sentence, ¿no? Y el último párrafo es the stress sentence. Entonces, el topic sentence es la parte del material conocido, ¿no? The familiar o known material. Y the last sentence tiene que ser, debería ser, es la parte que yo quiero enfatizar, que es el nuevo material. ¿De acuerdo? Para que una oración esté unida, unificada, ¿no? Yo presento mi tema, ese topic, desde el principio, en the first sentence, ¿no? En la oración primera, y lo voy a desarrollar enfatizando al final, ¿no? ¿De acuerdo? Pero hay un test que decimos Unity Test, donde yo tengo que ver si todas las oraciones están relacionadas a la idea principal que yo presento en mi tema, en mi topic sentence. ¿De acuerdo? Vamos a hablar un poco más de esto, así que si no se entiende del todo, no se preocupen porque vamos a dar ejemplos concretos, ¿no? en unos minutos. Bueno, hemos visto que los párrafos son unidos, unificados. También son coherentes. ¿Qué quiere decir coherentes? Que tienen que tener una estructura lógica, un orden lógico. Y para eso existen unas estándares, unas formas de organizar el párrafo, que son formatos estandarizados, ¿no? No tengo por qué seguir, yo puedo seguir uno u otro, pero todo lo que sea un poco estandarizado, como hemos dicho, va a facilitar la lectura porque es predecible, ¿de acuerdo? Y también existen lo que llamamos relational devices, que son como palabras o estructuras de frases que conectan, ¿no? Unos párrafos y otros y también dentro de los párrafos se conectan, ¿de acuerdo?
Entonces, todo esto, ya sea la estructura interna del párrafo, ¿no? La estructura de unos párrafos y otros párrafos, y estos relational devices, esos mecanismos, ¿no? Frases o palabras que yo uso para conectar, todo tiene que ayudar a establecer una especie de estructura mental predecible para el lector, ¿no? Algunas organizaciones estandarizadas, ¿no? Ya sea de párrafos dentro del párrafo o de una sección, o sea, dentro de una sección entre párrafos, puede ser espacial, de espacial a temporal, por ejemplo, eso se hace bastante en experimentos, la descripción de los experimentos, general to specific, ¿no? En la introducción ya hemos visto que primero se empieza de lo general a algo más específico, ¿no? Specific to general, la discusión, ¿no? Vamos de algo más específico y abrimos a la parte general. Puede ser de least and most important, dependiendo de lo que tú quieras decir, familiar to unfamiliar, ¿no? Normalmente empezamos siempre por lo familiar, por esa conexión con el lector, ¿no? Y luego vamos a lo que es nuevo. Simple to complex, también empezaríamos, lo ideal es empezar siempre con lo simple, no con lo complejo. ¿Por qué? Porque es más fácil para el lector conectar primero con lo simple y luego ahí, ¿no? Empezar a estructurar a lo complejo, ¿no? Certain to uncertain, de nuevo, lo certain, ¿no? Lo que es obvio, ¿no? Lo que se conoce y es obvio, es más fácil de conectar con el lector que lo uncertain. Entonces, siempre hay estas organizaciones, ya sea una u otra, tienen un sentido siempre para conectar con el lector. Y estos relational devices, pues algunos ejemplos que pueden ser de estructuras, ¿no? de palabras o de frases, son estas, ¿no? Estructuras paralelas, ¿no? La típica first, second, third, por ejemplo. Esta es una muy típica. Repeticiones, ¿no? Puedo repetir una palabra, yo estoy hablando de las estructuras, de structures. These structures lo puedo presentar lo que ya he dicho, volviendo a mencionar la palabra structure, ¿no? Esa repetición que muchas veces no queremos estar repitiendo en un párrafo, obviamente, pero hace la conexión con la oración anterior o con el párrafo anterior, ¿de acuerdo? Transitional expressions, típicas también, in conclusion, as an example, este tipo son muy predecibles, ¿no? Todo el mundo sabe que si yo pongo in conclusion, lo que viene después va a ser la conclusión del anterior. Si yo pongo as an example, lo que pongo después va a ser un ejemplo del anterior, ¿no? Estos son algunos ejemplos típicos del inglés, típicos. Lo mismo ocurre en español, obviamente, ¿no? Pero estamos hablando de inglés porque es el lenguaje más usado, por lo menos aquí, ¿no? Y en Estados Unidos también, ¿no? Para la escritura académica, ¿no? Along with, ¿no? Unlike, following, ¿no? Similarly, such as, son estructuras básicas. Bueno, hemos visto que los párrafos son unificados, también son coherentes y son distintos, distinct. ¿Por qué son distintos? Porque obviamente cada párrafo hemos dicho que presenta una idea y el párrafo siguiente tiene que tener una idea diferente. Ya sea puede estar conectada, obviamente, porque todos los párrafos de una sección están relacionados porque estamos escribiendo un mismo manuscrito, ¿no? De una investigación. No quiere decir que tengas que hablar de cosas completamente diferentes. No es una independencia total, pero obviamente cada párrafo tiene que tener su propio topic sentence, ¿no? Su propia idea principal. Y lo mismo que hemos utilizado, ¿no? Esas técnicas para dentro del párrafo, también de un párrafo a otro, ¿no? Esos the logical arrangements of paragraphs within sections, repetitions, transitional expressions, todo lo que hemos visto antes, ya sea para dentro de la estructura dentro de un mismo párrafo, también sirve de un párrafo a otro dentro de una sección, ¿no? ¿Qué cosas tenemos que evitar? Bueno, por ejemplo, romper un párrafo sin motivo, ¿no? Hemos dicho que cada párrafo es distinto, pero si el párrafo siguiente tiene el mismo tema, es el mismo topic, ¿no? Si no hay un shift en el tópico, en este topic, no lo pongas en un párrafo diferente, añádelo al párrafo anterior, a pesar de que sea muy largo, ¿no?
Entonces, de alguna forma tienes que hacer un cambio en esta estructura. A veces tenemos over strong dependencies. Es que empezamos un párrafo de una forma que hay una relación demasiado dependiente al párrafo anterior. Por ejemplo, no se puede empezar un párrafo con for example. ¿Por qué? Porque for example obviamente es un ejemplo de lo que has dicho antes, ¿no? O despite this, ¿no? A pesar de esto, es una idea que es o sea, vas a tener, no lo opuesto, pero es algo, ¿no?, que está totalmente relacionado con lo anterior. Y de nuevo, repetición, ¿no? Redundant paragraphs, treating the same topic. Si vas a contar con otras palabras lo mismo, no añadas ese párrafo, ¿vale? Entonces, hemos visto, ¿no?, que todas estas estructuras de organización de párrafos, dentro de un párrafo también se puede hacer entre párrafos para una sección, ¿no? Y hacen que todo sea predecible, ¿de acuerdo? Hemos visto cómo puedo utilizar estructuras estandarizadas, ya sea temporal, espacial, de complejo, ¿no?, general o menos general. Puedo utilizar estructuras paralelas, repeticiones de palabras, ¿no?, o estructuras transicionales, tanto dentro de un párrafo para organizar todas las oraciones de un párrafo o B, entre párrafos para organizar una sección, entre los párrafos de una sección. Entonces, hablando ya de oraciones, ¿no?, después de párrafos, centrando en las oraciones, ¿cómo hago que mis oraciones tengan sean crystal clear, ¿no?, o por lo menos sean lo más claras posible? Bueno, por un lado, tengo que seguir las reglas gramaticales del inglés, ¿no?, porque no seguir las reglas puede crear bastantes malentendidos y a veces, sobre todo si no eres un hablante nativo del idioma en el que estás escribiendo, ¿no?, si tú eres un hablante nativo del español, puedes tener errores típicos, ¿no?, que tienes que revisar bastante en el self-revision, ¿no?, en la revisión. Obviamente, ¿no?, todos cometemos errores, pero incluso si eres un hablante nativo, puedes cometer reglas gramaticales, pero, por ejemplo, la falta de una concordancia entre el sujeto y el verbo puede hacer que el lector, algo que para ti es súper claro, porque tú lo estás escribiendo y tienes esa conexión en la cabeza, para el lector esté buscando, bueno, ¿dónde hay una tercera persona aquí? No es esta, ¿no? Está buscando un sujeto diferente y totalmente tenga que hacer un trabajo extra para entender. Puede que el contexto le diga el significado de lo que tú estás diciendo, pero no debería ocurrir, ¿no? A veces, sin embargo, rompemos esas reglas gramaticales, raras veces, pero a veces lo hacemos simplemente para conseguir un efecto, por ejemplo, de énfasis, ¿no? Este es un ejemplo bastante claro. To boldly go. Es un split infinitive, ¿no? Como el infinitivo to go no se puede partir, ¿no? Pero en este caso lo estamos partiendo, estamos poniendo un adverbio en medio, un modificador, para enfatizar, ¿no?, que yo estoy, para enfatizar este boldly, lo estoy poniendo en una posición especial, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un ejemplo que sí, ponerlo ahí enfatiza algo y hace que sea más clara la idea, puedo hacerlo, pero necesito intentar seguir las reglas gramaticales para que no haya malentendidos. En este caso, no va a haber ningún malentendido porque yo hago un split infinitive. El caso de, por ejemplo, la falta de concordancia del sujeto del verbo, sí, tendría una mayor repercusión. ¿De acuerdo? Por supuesto, si hay algún tipo de violación de reglas gramatical, es muy importante que nos fijemos que no suena muy poco profesional, ¿no? Entonces, las estructuras, todas las oraciones del mundo, de todos los idiomas del mundo, y en este caso del inglés, tienen una estructura básica. Pueden ser unas oraciones completamente muy complejas, ¿no?, pero todas tienen una estructura base que se llama the core sentence, ¿no?, la estructura básica a la que vienen. Y esta, en inglés, las oraciones normalmente, la base de las oraciones son sujeto, verbo, objeto. Pongo entre paréntesis objeto porque hay verbos que son intransitivos y no tienen objetos, ¿no? Pero bueno, vamos a poner como ejemplo uno con objeto. Por ejemplo, I love chocolate, Emma gave me a hug, ¿no? Entonces,
En la escritura científica tendemos a escribir oraciones bastante complejas y esta complejidad se puede multiplicar exponencialmente, básicamente porque el contenido es bastante complejo y yo muchas veces quiero intentar en un párrafo, ¿no? Como he dicho, que un párrafo tiene que tener una idea, meter toda la información de esa idea posible y a veces complico demasiado las oraciones, ¿no? Entonces, vamos a ver qué podemos hacer para no complicar tanto las oraciones y en qué me tengo que fijar para simplificarlas, ¿no? Por un lado, tenemos que tener en cuenta lo que es el tiempo verbal y el modo, ¿no? La voz. The tense and the voice, ¿no? Entonces, en inglés tenemos 12 tiempos verbales y se basan en presente, pasado y futuro, ¿no? Y es importante, a pesar de que yo tengo que utilizar el verbo, el tiempo verbal necesario para explicar la historia que yo quiero contar, obviamente, siempre desde el punto de vista del hablante, ¿no? El pasado es mi ayer, ¿no? Mi pasado, el presente es mi presente y el futuro es mi futuro. Siempre el punto de vista es el del hablante. Es importante no tener demasiados cambios de tiempo verbal, de presente a pasado, futuro, pasado, porque estos shifts, estos cambios de verbos, de tiempos verbales, hacen una lectura, complican la lectura al lector que está intentando seguir mi hilo, ¿no? de esta historia, ¿de acuerdo? Y puede confundir al lector. Hay, obviamente, en la escritura científica, dependiendo de la sección en la que tú tengas, hay secciones que van a tender más a usar un tipo de verbo, de tiempo verbal que otro. La metodología, por ejemplo, los resultados normalmente se usan en pasado porque explicas lo que has hecho, ¿no? Normalmente, no quiere decir que tenga que usar solo pasado, se puede usar el presente también. La introducción, la discusión, ahí es una mezcla, ¿no? De tiempos verbales porque se habla de estudios pasados, de otros, lo que han escrito otras personas, ¿no? O de lo que se está escribiendo, de current understanding, ¿no? O se puede hablar de future projects, ¿no? De el futuro, ¿no? Ahí os puedo hablar de citas, ¿no? Entonces, hay una mezcla. Pero es importante que, a pesar de usar este tipo de cambio de tiempos verbales, intentemos no, por lo menos en la misma sección, mantener el tiempo verbal si es posible. Si no es posible, no, obviamente. Pero si es posible, no hacer este tipo de cambios, ¿no? Solamente para facilitarle la lectura al lector. Y digo porque se puede complicar si pasamos de presente a pasado, de pasado a futuro, ¿no? Hay 12 tiempos verbales, ¿no? Presente, puede ser presente simple, perfecto, compuesto, ¿no? Lo mismo puede ser como, los verbos continuos. Hay una lista, esto es una foto que saqué de MapMat, me pareció graciosa, ¿no? Porque muestra la complejidad de todos estos verbos. Y claro, esta complejidad se puede mostrar también en el texto, que ya es bastante complejo, ¿no? Como hemos dicho, tenemos que intentar mantenerlo como básico, el lenguaje sea lo más básico posible. Entonces, es mejor no saltar de un tiempo verbal a otro. Y luego tenemos la voz. Y la voz también es extremadamente importante. Existen dos tipos de voz, ¿no? De voces, y cada una, la activa y la pasiva, marcan enfatizan una parte de la oración. En la activa, ¿no? Por ejemplo, Emma ate the cookies, ¿no? Estoy enfatizando el agente o el actor, ¿no? Que sería Emma. Y en la pasiva estoy enfatizando en la acción, ¿no? The cookies were eaten. Normalmente no decimos, de hecho usamos pasiva porque no queremos hablar del agente. Puedo hablar de este agente con un complemento circunstancial agente, que por ejemplo sería by Emma, pero es raro cuando yo lo quiero poner. De hecho, el uso de la pasiva se hace específicamente cuando quiero evitar tener que mencionar el sujeto. ¿De acuerdo? Igual que en la vida, cuando estamos escribiendo, tenemos que hacer un balance de las dos cosas, ¿no? No podemos tener una vida demasiado pasiva ni demasiado activa. Bueno, es mejor tenerla más activa, de hecho, pero, y de hecho yo creo que también deberíamos tener un ensayo en escritura, un uso más activo de las oraciones que pasiva, porque principalmente la pasiva va a complicar, ¿no? Se utilizan dos palabras en vez de una, ¿no? En vez de ate, yo digo were eaten, ¿no? Entonces estoy
haciendo un poco más complejo la lectura y también hay un shift, ¿no? El objeto se pone en posición del sujeto, ¿no? De cookies, que aquí es el objeto, se pone en posición de sujeto y por lo tanto es un ejercicio más de atención que el lector tiene que usar cuando lee la pasiva. ¿De acuerdo? Entonces, mi consejo es exactamente igual que en la vida. Es bueno tener una vida más activa y una escritura más activa. Es un consejo, obviamente tradicionalmente se ha usado mucho la pasiva y el uso porque queremos evitar el uso del I o el we, y está bien que no utilizamos todo el rato el uso del I o el we. O sea, hay que hacer una combinación de las dos cosas, pero tenemos que tener en cuenta que la voz activa es más corta, fácil de leer, más engaging, o sea, es activa, ¿no? O sea, más motiva más y es más viva y más honesta, ¿de acuerdo? ¿Cuándo deberíamos usar pasiva? Pues hay momentos en los que deberíamos usar pasiva. Por ejemplo, cuando yo quiero quitar la atención del sujeto, ¿no? Y lo quiero poner en el objeto, ¿no? O cuando quiero directamente, tengo una oración extremadamente larga, ¿no? Y quiero evitar un sujeto muy largo y quiero evitar tener que mencionarlo. O cuando simplemente no se sabe quién es el agente, ¿no? Y yo quiero decirlo, ¿no? Evitar tener que mencionarlo. Esos son ejemplos donde la pasiva se podría utilizar, ¿de acuerdo? Pero, obviamente, la activa es algo mucho más dinámico y eso va a crear también dinamismo y va a facilitar la lectura al lector. Entonces, de simple a complejo. Hemos dicho que, obviamente, en la escritura científica tenemos un vocabulario muy... o sea, utilizamos una complejidad bastante grande ya de contenido y tenemos que hacer las oraciones lo más simple posible. Pero, ¿no? A veces tenemos que pensar que estas estructuras que son tan complejas, estas oraciones tan complejas, tienen este base core que hemos dicho subject, verb, object, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el ejemplo I went to the park, ¿no? And I saw a dog. Son dos estructuras, dos oraciones independientes, las puedo unir como un compound sentence, ¿no? I went to the park and I saw a dog. Y yo puedo, de esta estructura I saw a dog, puedo convertirla en una oración de hecho infinita. Puedo seguir añadiendo información extra, ¿no? Puedo decir, this morning I saw a dog. O this morning I went to the park and I saw a dog. O puedo dar información sobre el perro, ¿no? This morning I went to the park and I saw a beautiful white dog with a black tail that had a broken leg. Y ahí puedo seguir. O sea, la complejidad se puede multiplicar exponencialmente porque el lenguaje es recursivo y las oraciones pueden crecer de forma infinita. Entonces, una oración simple se puede convertir en una oración, en un compound, ¿no? Una oración compuesta. Se puede convertir en una oración muy compleja porque añado, ¿no? Oraciones subordinadas. Puedo tener oraciones subordinadas y coordinadas en una misma oración y añadiendo múltiples modificadores, ¿no? Hay que tener cuidado de cuánta información pongo en una sola oración, sobre todo cuando el contenido ya es súper complejo. Entonces, esto, ¿no? Si no queremos que nuestro lector tenga la cara de este bebé, que me pareció muy gracioso y por eso lo puse, y diga, ¿cómo? ¿Qué está poniendo aquí? Hay que intentar mantener la simplicidad en las oraciones, ¿no? Y nos fijemos en el base core de esta información. Es mejor poner más oraciones simples que una sola oración muy compleja, ¿de acuerdo? Estrategias para mantener las oraciones efectivas y fáciles de leer. Hay que mantener la atención en este simple core de cada estructura, de cada oración, y algunas cosas también es mantener estas estructuras, ¿no? Que tienen como, que son esperadas por el lector. El lector espera que el sujeto y el verbo estén juntos. Si no completamente juntos, porque hay un modificador en medio, no pueden aparecer tan lejos el uno del otro porque hay un ejercicio más difícil, ¿no? De búsqueda del sujeto de esa acción, ¿no? También tenemos que limitar, ¿no? La complejidad añadiendo
múltiples modificadores, ¿no?, a esas oraciones y, súper importante, mantener las posiciones de poder dentro de esas posiciones de topic and stress. ¿Okay? Esto es un ejemplo de separación sujeto-verbo, ¿no? Simplemente, no voy a empezar a leer todos los ejemplos que tengo porque no tenemos mucho tiempo, pero sí es para que se den cuenta, ¿no? En el primer ejemplo hay una separación del sujeto, de 14 patients, y el verbo composed por 21 palabras. Entonces, la lectura es mucho más compleja que simplemente decir the example comprise 14 patients, ¿no? Oraciones largas. En el primer ejemplo, ¿no?, en el ejemplo a la izquierda tenemos una única oración con 71 palabras que ya se complica porque hay bastantes abreviaturas, ATP, ¿no? O sea, es un lenguaje más complicado. En la segunda versión, a la derecha, es una versión mejorada donde hay 3 oraciones de 18 palabras cada una. La complejidad del contenido es exactamente igual porque es el mismo contenido, pero la lectura se facilita porque cada punto que hay, ¿no?, nos deja como procesar la información que hemos tenido. A veces podemos usar oraciones súper largas, ¿no?, y hay conectores que llamamos empty phrases que sí pueden dar, yo no digo eliminarlas por completo obviamente porque a veces necesitas algún efecto de tono que dan, pero si tú ya tienes una oración bastante compleja, pues utiliza una versión equivalente más simple, ¿no? En vez de at this point in time, pues utiliza now. A number of many, ¿no? Este es son ejemplos típicos. If conditions are such that, if, ¿no? ¿De acuerdo? Puedes utilizar la versión más corta y eliminas información extra dentro de mi estructura que yo quiero simplificar. Y vamos a centrarnos en este punto, que son las 2 posiciones, topic and stress, ¿no? Son 2 posiciones súper importantes. El topic es la oración familiar y el stress es la oración nueva. Entonces, hemos dicho que el topic debe estar al principio de la oración o del párrafo, ¿no? Y the stress position debe estar al final de la oración o del párrafo. Entonces, en estas 2 oraciones, ¿alguien rápidamente me puede decir qué oración prefieren? O sea, es exactamente la misma información. The party was boring, but there was food. There was food, but the party was boring. ¿Cuál es la que prefieren? La primera. La primera, ok. La segunda. La segunda, ok. ¿Por qué el que haya dicho que prefiere la primera, por qué la prefiere? Porque está hablando de la fiesta primero y entonces después me dice que en la fiesta no había comida, pero entonces ya sé dónde era que no había la comida. Ok. Bueno, obviamente las 2 oraciones son correctas, ¿no? Depende de lo que ustedes quieran enfatizar. Si preferimos la primera oración, estamos enfatizando el hecho de que hay algo positivo, ¿no? Bueno, la fiesta era aburrida, pero al menos había comida, ¿no? Estoy enfatizando en lo positivo. En la segunda, ¿no?, estamos dando, a pesar de que había comida, o sea, la comida no me importa tanto, la fiesta era aburrida, ¿no? The party was boring, ¿de acuerdo? Es exactamente la misma información, pero depende de qué pongas delante o qué pongas detrás en la posición de stress, yo estoy enfatizando eso. Entonces, el tono es más positivo o más negativo dependiendo de cómo yo estructuro la oración. ¿De acuerdo? Este es un ejemplo que he sacado, que corregí el otro día a mis estudiantes. En este caso, tengo toda una información súper importante, ¿no?, de cómo yo extracto DNA, ¿no?, RNA and proteins, ¿no?, de las bacterias, ¿no? Y el problema es que dice was used. Estoy enfatizando el verbo usar. Entonces, uno de los problemas del uso de la pasiva que hemos estado hablando antes es que al poner el objeto delante, ¿no?, estoy dando prioridad a la acción, pero to be used no es tan importante, ¿de acuerdo? Estoy enfatizando en el primer ejemplo algo, ¿no?, que no es tan importante para mi información. La información nueva es en la segunda oración, con esta estructura de we use the Norwegian Biologic. Yo quiero explicar que estoy utilizando este tipo de kit para hacer el análisis que yo tengo, ¿de acuerdo? Este tipo de estructuras donde utilizo la pasiva y se me cambia la posición de stress
de lo que yo quiero poner en la posición de estrés y doy una información incorrecta, es bastante típico de todas las oraciones de los ensayos cuando yo corrijo, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que prestar especial atención. No es que las dos oraciones son gramaticalmente correctas, pero, ¿no? Una es en activa y otra es de pasiva. La segunda, que es activa, obviamente es más dinámica y además tiene la información correcta en la posición de stress. Cristina, discúlpame. Voy a dejar los últimos 15 minutos de preguntas para que puedas estar entonces hasta las 45 y entonces esos últimos 15 o 10 minutos la tendremos en preguntas. ¿Qué te parece? Estoy a puntito de acabar. No hay problema. Le iba a dar espacio hasta el 45 porque yo sé que los estudiantes están muy interesados, así que a las 2:45, pues entonces ahí comenzamos las preguntas. Vale, no pasa nada, me avisas, yo voy a intentar hacer de todo. Simplemente esto es súper importante, ¿no? En este caso tenemos the topic, nueva información, ¿no? Y the stress en rojo. Entonces estoy hablando de un concepto nuevo, ¿no? Accounts of depression evolved after psychologists introduced the concept of defeat and entrapment. These concepts, aquí estoy repitiendo la palabra concepts, algo que ha sido, que en la oración anterior era nueva, la información nueva se vuelve en información conocida en la oración siguiente. Entonces, esta es mi topic, these concepts, ¿de acuerdo? These concepts have since been implicated in theories, accounts of anxiety and suicide. Such theories, ¿no? Hay una especie de cadena de información nueva, información vieja, información nueva, información, al revés, perdón, información conocida, información nueva, información conocida, información nueva, que crea una fluidez en mi lectura que es esperada por ese lector. Entonces, es importante mantener estos dos conceptos de información nueva y información conocida en las posiciones correctas, ¿de acuerdo? En este caso no voy a empezar a leer por cuestión de tiempo, pero en este caso, a pesar de que las posiciones están correctas, ¿no? Tengo muchísima información en este junk, ¿no? En este centro, donde tengo un montón de información en la posición nueva. Entonces, si yo pongo muchísima información como información nueva, va a ser más difícil que el lector lo pueda entender, ¿de acuerdo? Esta segunda versión estoy separando todos los puntos de esa información nueva que yo había dado anteriormente, ¿no? 3 main factors, los estoy poniendo, en vez de en un párrafo, en 3 diferentes párrafos, ¿de acuerdo? Siguiendo este flow de información nueva que se convierte en información vieja, ¿no? Porque ya lo he dicho, entonces, y de ahí, ¿no? And so on, ¿de acuerdo? Cuando tenemos un ejemplo, esto es algo que no es tan complicado porque estamos hablando de la gente que se cae, ¿no? Las suelas de los zapatos, es bastante coloquial. Si yo tengo un ejemplo ya científico, ya sea el tipo de ciencia de su campo, va a ser todavía más complicado, ¿no? En este caso, que es de ciencias naturales, es muy difícil la lectura. ¿Por qué? Porque ya de por sí, ¿no? Es complicado el contenido. Entonces, como hemos puesto, este es el mismo tipo de ejemplo que yo tenía con mis estudiantes, ¿no? Was determined by direct measurements. En este caso estoy enfatizando direct measurements en vez de la información exacta que yo quiero dar. Una versión mejorada sería poner direct measurements al principio, this study directly measures, tararara, y ahí todo lo que era, que anteriormente era información de stress, aquí pasa a topic y toda la información nueva que yo quiero dar aparece al final de la oración. ¿De acuerdo? En cuanto a palabras, rápidamente, a ver, igual que hemos hecho con las oraciones y con los párrafos, yo necesito crear esta predictabilidad. Entonces, tengo, por un lado, pensar qué quiero decir, ¿no? Obviamente, tengo que usar las palabras que cuenten mi historia. ¿Cuáles son las palabras más adecuadas para mi historia? Que tengan precisión. Porque si no intento buscar precisión, hay una palabra que puede tener un significado diferente dependiendo del campo, ¿no? Como la palabra significant, que significa algo completamente diferente para estadística, por ejemplo. Y también tengo que tener en cuenta la audiencia. Si mi revista, la revista donde yo voy a mandar mi artículo es algo más general, las palabras tienen que ser
para un público un poco más general y al revés, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, tenemos The Study Involved 15 Healthy Men y aquí es 15 Healthy Men Enrolled in the Study. Enrolled es bastante más específico, tenemos que usar precisión, ¿de acuerdo? Por supuesto, en el lenguaje científico vamos a tener que usar tecnicismos, acrónimos, abreviaturas, perdón, nominalizaciones, pero, o sea, no necesito usar tantas. Utilicen solo las que sean imprescindibles, que no tengan una versión más acortada. Las nominalizaciones, por ejemplo, dificultan la lectura y no tienen un propósito extra, ¿no? We conducted an analysis of the data. Yo puedo decir, we analyzed the data, y ya está, ¿no? ¿De acuerdo? Y acabamos ya con self-revision. Entonces, una vez que yo he seleccionado todo lo que tengo que contar para contestar mi pregunta de investigación, ¿cuál es la estructura que yo pongo de ese contenido? ¿Cuál es la estructura que tengo de mi estilo a nivel de palabras y párrafos? Después tengo que hacer un ejercicio de self-revision, también teniendo el punto de vista del lector, ¿de acuerdo? Y la revisión es una crítica, una descripción y reconstrucción crítica de todo, tanto de contenido como de estructura, y siempre pensando en cómo hacer más fácil la vida para este lector, ¿de acuerdo? Es muy difícil, ¿no? Hay algo que Hurt habla que es la de reader simulation. Tengo que ponerme en los zapatos del lector cuando estoy revisando y decir, ok, ¿esto él lo entendería bien o no? ¿De acuerdo? Y solamente utilizar este mindset, ponerme el punto de vista, ¿no? Getting into the head of, out of my head and into the readers, es un ejercicio súper complicado, pero hay técnicas que se pueden usar. Por ejemplo, leer una lectura out loud, ¿no? O hacer una revisión en un lugar diferente donde has escrito, o una hora diferente del día, ¿de acuerdo? Hay muchos ejercicios que se pueden realizar para simplemente eliminar esta familiaridad. Pero el punto 6 es el más importante en mi opinión, que son todos los problemas que yo voy a encontrar en mi revisión que están relacionados a la familiaridad. Por ejemplo, unclear pronoun antecedents. Por ejemplo, cuando yo digo this, ese determinante, ¿a qué? De ese pronombre determinante, ¿a qué se refiere? ¿No? En mi cabeza lo tengo clarísimo, pero el lector no necesariamente lo tiene tan claro, ¿no? A veces hay como, ok, what is this? ¿Se puede referir a esto o a esto? Puede ser ambiguo, ¿vale? Misaligned topic sentences. A veces lo que yo creo que es súper claro, porque esta idea, un párrafo tiene una idea y este otro párrafo tiene otra idea, igual no es tan claro para el lector, ¿de acuerdo? O missing transitions. Yo a veces no pongo una transición, ¿no? Entre una idea, un párrafo o una sección, porque para mí está clarísimo, pero para el lector no necesariamente lo es. O assume knowledge. Obviamente, como yo he escrito y he hecho la investigación, tengo toda esta información que el lector no tiene. Tengo que tener cuidado con eso, sobre todo en el abstract y en la introducción y en la discusión, ¿no? Que es donde hacemos la conexión con lo amplio. Lo importante, y con esto termino, es hacer una revisión por partes. Es difícil, pero es porque lleva más tiempo, pero tenemos que primero hacer una revisión de contenido, es lo más importante, ¿no? Porque si el contenido está mal vas a tener que cambiar el resto. Después hacer una revisión de problemas de familiaridad con del escritor, por ejemplo, lo de los antecedentes, ¿no? Brevedad, tengo que ver si necesito un número de palabras específico, ¿no? Las citas, ¿tengo las citas suficientes para explicar lo que yo quiero o hay alguna cita que sobra, que no es necesaria para explicar mi historia, ¿no? Y personal bad habits que todos tenemos, tendemos a utilizar los mismos adverbios o los mismos, el uso de la pasiva, ¿no? Que algunos estudiantes tienen uso excesivo de pasiva, ¿no? Revisen ese tipo de cosas si saben que tienen ese tipo de tendencia. Al final, tenemos que, mi consejo es dejar el escrito un tiempo, un par de días, y hacer otra self-evaluation, ¿no? Siempre pensando, no para conseguir como una perfección, pero sí para entender, para pensar cómo hacer las cosas más fáciles para el escritor, ¿de acuerdo? Eso es lo más importante y con esto quiero concluir, porque a pesar de que
ponerse en el punto de vista, en la mente del lector es complicado, es un ejercicio extra, un esfuerzo extra que tenemos que hacer, nos va a facilitar muchísimo el proceso de escritura y de revisión, ¿de acuerdo? Entonces, merece la pena hacerlo porque es mucho más fácil que al final tengamos un producto publicable, ¿de acuerdo? Estas son las... y bueno, con eso acabo. No sé si tienen preguntas, chicos. Gracias, doctora Martínez, por excelente. Disculpen que yo me he alargado, al final he corrido un poquito. No, para nada. Yo creo que la información que estaba para este taller era sumamente importante para los estudiantes, así que lo que voy a hacer es que voy a abrir estos 15 minutos a preguntas. Agradeceré que aquel que tenga pregunta y no la ha redactado, ahora mismo en el chat no hay alguna pregunta, pero el que la quiera hacer, vamos a hacerlo interactivo, desactive su micrófono y le puede hacer la pregunta a la doctora Martínez directamente. Así que si alguno de ustedes desea hacerlo, desactive y proceda con la pregunta. Sí, buenas tardes, doctora Martínez y doctora Díaz. ¿Hay algún email o alguna forma que nosotros podamos comunicar con usted para brindar este tipo de talleres? Claro, claro. No, sí, por supuesto. Lo puedo, no sé si, Sobeida, ¿lo quieres poner tú? ¿O lo puedo claro, lo vamos a poner en el chat. Lo podemos poner en el chat donde se puedan comunicar con la doctora Martínez y le puedan... Si tienen algún tipo de pregunta, yo sé que ha sido como un taller express, ¿no? De todo lo que yo doy en un semestre, he puesto como lo más importante. Me hubiera gustado más enfatizar, o sea, yo normalmente doy 1 o 2 días específicos sobre estilo, ¿no? Porque son cosas, o sea, de hecho, se puede dar una clase solo de estilo, ¿no? Pero quería hacer como una especie de resumen general, porque el contenido también es súper importante. No solamente cómo escribo, sino qué voy a elegir, ¿no? Las dos cosas, que es una combinación de las dos cosas, lo que hace que la comunicación con el lector sea efectiva o no tan efectiva, ¿no? Saludos, doctora. Buenas tardes a ambas y a todos. Yo quería preguntar si ustedes conocen alguna herramienta electrónica, virtual, interactiva, donde uno pueda consultar este tipo de dudas. Yo sé que, por ejemplo, hay herramientas como Grammarly, pero quisiera saber si conoce de otras. No, conozco Grammarly. De hecho, yo no utilizo ninguna herramienta. ¿Por qué? Bueno, Grammarly me parece útil, yo no lo utilizo en concreto, pero yo busco, cuando tengo dudas en concreto busco, ¿no? Creo que Grammarly puede ser útil para simplificar el lenguaje, pero es muy impersonal. O sea, me refiero que es un poco lo opuesto a lo que yo estoy diciendo ahora de ponerte en el punto de vista del lector, ¿no? Porque eso es general para todos los públicos. ¿De acuerdo? Entonces, te va a dar unas ideas de cuando el lenguaje está incorrecto o te puede dar ideas de, por ejemplo, usar un tipo de conector en vez de otro. Eso sí, funciona para ese tipo de casos, pero el ejercicio de ponerse en el mindset del lector y de cuál es tu audiencia, eso lo tienes que hacer tú. No sé, igual existe algún tipo de... ¿Algún tipo de para consultar en términos de dudas que tengan gramaticales? ¿Hay alguna página que ellos puedan... Hay muchas páginas que usted va a recomendar para este tipo de... yo me meto en páginas específicas dependiendo el punto en el que hay. O sea, hay puntos solamente para citas, ¿no? O sea, obviamente para citas sí hay reference managers que yo altamente recomiendo desde el principio, que van a estructurar su artículo, porque eso te facilita mucho la vida, ¿no? Y tú puedes sacar citas y poner citas de una forma fácil sin que haya ningún problema. No he hablado de por ejemplo, Mendeley, que es gratuito, ¿no? No he hablado de este tipo de softwares, pero obviamente, no sé si ya los conocen, pero hay muchos, Zotero también, Bookend, EndNote, algunos son, Mendeley, por ejemplo, es gratuito y funciona muy bien, ¿no? Yo, por ejemplo, busco una persona que da un taller siempre en mi clase para que tengan este tipo de herramientas, ¿no? Este tipo de software sí funcionan porque son más generales. Tú puedes controlarlas, definir, para saber qué quieres añadir o quieres quitar.
Pero lo que es, para el resto de los aspectos en cuanto a contenido y en cuanto a lenguaje, hay softwares que te ayudan a que tu inglés sea mejor, pero no necesariamente tiene que ser más efectivo, ¿no? Porque recuerden, la efectividad depende del lector y el software no sabe cuál va a ser el lector de tu audiencia. Eso lo tienes que decidir tú dependiendo de dónde vas a mandar tu artículo, ¿de acuerdo? Es un ejercicio que tienes que hacer tú como con self-reflection, ¿no? Comprendo, no gracias. A la hora de revisarlo solamente. Eso, solamente en la revisada tienes que hacer este tipo de ejercicio también, pero ya es a la hora de estructurar, ¿no? Cómo tú puedes, no quiero decir vender tu historia, pero explicar tu historia, ¿no? Contar tu historia de la mejor forma posible para que se entienda. Eso o sea, que es imposible, no, bueno, no voy a decir es imposible porque nunca se sabe, se puede crear algún software, pero va a ser muy difícil que haya un software que te ayude con eso porque depende de la audiencia en general, ¿no? ¿De acuerdo? No es muy específico y cada campo funciona un poco diferente. Como les he dicho, esta estructura de Hourglass, de introducción, metodología, resultados, discusión, es algo que se usa bastante en ciencias naturales. Cada disciplina es un poco diferente. Lo ideal es que ustedes lo hagan lo más específico a su disciplina porque eso lo hace más estandarizado para las personas, los lectores de esa disciplina que van a leer el artículo. ¿De acuerdo? Lo importante es que sigan una estructura que esté estandarizada, no porque, bueno, qué aburrido, lo voy a hacer menos original. Sí, es un artículo académico, no es una novela de creación literaria, ¿no? No es un artículo de suspense. Como he dicho, la predictabilidad facilita esa comunicación, ¿no? Ya tenemos el título y el abstract son los big spoilers de nuestro artículo. No queremos mantener suspense hasta el final, ¿de acuerdo? No sé si decir, doctora Martínez, que aquí el punto neurálgico es a saber a quién va dirigido ese artículo. Yo creo que ese es el punto más importante de todo esto, porque depende de eso, depende cómo lo vas a escribir. Y bueno, esto lo digo, yo sé que hay muchas personas en esta presentación, no sé cuál es el público exactamente, pero también funciona no solamente para escritura académica de publicaciones, obviamente funciona para, si ustedes se están sometiéndose, por ejemplo, si son estudiantes que quieren ir a la escuela graduada y tienen que hacer un personal statement o un statement of purpose para solicitar la escuela graduada, este tipo de estructuras también es, o sea, por ejemplo, es súper importante que mencionen, ¿no? Que hagan conexión con la institución a la que se solicita. ¿Por qué? Porque es una conexión con el lector. Es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Ahora que estoy corrigiendo varios personal statements de estudiantes y demás, les digo exactamente lo mismo. Tienen que crear una conexión, vender ya sea para un artículo su investigación o venderse a sí mismos, ¿no? Es decir, que les elijan en vez de elegir a otro estudiante para estudiar en esa institución. O lo mismo para un grant, para una beca, ¿no? Siempre ese punto de vista del autor. Y no necesariamente palabras rimbombantes son tan efectivas. Alguna puedes poner, pero no poner tantas que parezca que quieres impresionarles con las palabras en vez de con tus acciones, ¿no? Esto no es un debate político donde los políticos empiezan a decir qué buenos son. Yo quiero que me muestren que son buenos con sus acciones. Pues exactamente ocurre aquí. No necesitan utilizar palabras rimbombantes para mostrar qué buenos son, sino muéstrenlo con todo lo que han hecho explicando, ¿no? Cómo ustedes realmente quieren a esa institución o cómo, en el caso de un artículo científico, su artículo, su investigación, ¿no? Es tan importante para el campo. Ya sea porque hay un hueco en el contexto de la literatura o porque abre una pregunta de investigación que no se ha hecho nunca, ¿no? O un aspecto, abre un aspecto diferente de un tipo de investigación, ¿no? De esa pregunta, ¿de acuerdo? De acuerdo, pues
Nada, si no hay otra pregunta, gracias, doctora Martínez, por tan excelente presentación. Los estudiantes dejan y expresan en el chat que están complacidos con la misma y le envían salud. El doctor Peña está entre los participantes, que él es profesor en Administración de Empresas, ¿verdad, doctor Peña? Creo que está por ahí. Nada, Cristina, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por estar. Les exhortamos que nos acompañen mañana. Tenemos la próxima actividad que se llama Conversaciones Necesarias a las 10, así que les agradecemos a los dos pues, que estén aquí y hayan sacado de su tiempo, al igual que la doctora Martínez. Síguenos en las redes, como dice, le hemos puesto en el chat, síguenos que estamos llevando a cabo varias actividades durante este mes de lo que queda de noviembre y diciembre. Bueno, chicos, muchas gracias por venir y mucha suerte con sus procesos de escritura, ¿no? Yo sé que a veces da un poco de miedo por el hecho de tener que empezar, pero una vez que se empieza hay que continuar, ¿de acuerdo? Mucha suerte con sus artículos o ya sea un artículo o ya sea un personal statement o cualquier tipo de escritura académica, ¿no? ¿De acuerdo? Y nada. Gracias a todos. Así que nos continuaremos. Gracias. No, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Disculpa. Sí, dígame. Quería saber si la profesora podía contestarme una última preguntita antes de Claro. Yo tengo esta tendencia en mi escrito de usar el punto y coma, un semicolon para mis oraciones complejas o compuestas. Quería saber si usted lo recomendaría para el scientific writing. O sea, si mi audiencia es la comunidad científica y estoy teniendo escrito un paper o una solicitud, utilizar ese semicolon o punto y coma. ¿Lo recomienda o no? Sí y no, dependiendo del caso. O sea, obviamente cada caso es diferente. El semicolon tiene un propósito que es diferenciar, o sea, lo bueno del semicolon es que es diferente a la coma, ¿no? Es decir, tú haces como un parón más fuerte que no es un punto, pero hay un espacio para respirar y para que el lector piense. Pero, en mi opinión, si se pueden utilizar en vez de una oración más compleja, ¿no?, con varios semicolons que básicamente junta diferentes oraciones, ¿no?, que pueden tener complejidad por sí ellas mismas, si es posible siempre utilizar una oración independiente, obviamente es recomendable. Hay algunos casos que simplemente por el contenido tú necesitas introducir ese semicolon porque tener estas oraciones juntas crea un contraste. Por ejemplo, en ese tipo de casos sí, no quiere decir que no se puedan utilizar. O sea, a veces tengo que tener una oración más larga, con diferentes partes, pero tengo que colocar bien las comas porque una coma mal puesta puede hacer una interpretación completamente diferente o un semicolon mal puesto, ¿no? Lo mismo el uso de los dos puntos, ¿no? Los dos puntos, después de dos puntos es algo que yo estoy enfatizando, o el em-dash, el guión bajo, ¿no? Después o sea, el guión bajo es básicamente lo opuesto a un paréntesis, ¿no? El paréntesis es como información extra que yo estoy dando, que no es tan importante, pero bueno, puede dar información. El em-dash enfatiza lo que yo esta información extra que yo estoy dando, ¿de acuerdo? En mi opinión, obviamente, es mejor usar un em-dash que los paréntesis, porque los paréntesis, si es información extra, piensa bien si esa información es necesaria meterla. Si yo quiero enfatizar y poner un em-dash, o sea, un guión bajo con más información que estoy enfatizando, es porque lo quiero enfatizar, hay un propósito más importante, ¿de acuerdo? O sea, estos son mecanismos de puntuación que me ayudan, por un lado, a respirar, ¿no? Una coma significa yo respiro, ¿no? El lector respira a la hora de leer, pero también es una forma de organizar, ¿no?, diferentes secciones de una idea general. Depende de lo complicado que sea el resto del párrafo, yo lo usaría o no. Eso depende del contenido también que yo quiera poner. ¿De acuerdo? Mi opinión, obviamente, si son
todo lo que sean oraciones individuales va a ser más fácil de leer que una oración con muchas comas, ¿no? Con muchas secciones, que sea por comas en las que introduzco modificadores o diferentes oraciones puestas juntas a través de un semicolon, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque una oración independiente se lee más fácil que una oración con varias partes. Simplemente por eso. Ok, pues muchas gracias. Y mientras hago eso, evitar redundancia, ¿verdad? Sí, obviamente, ¿no? O sea, exceptuando, como he dicho, al principio, o sea, cuando quiero a veces añadir un poco de mis resultados o de esta investigación que tengo en la introducción de mi artículo, si yo ya presento un poquito, le doy una pista de lo que va a ocurrir después, eso hace que la lectura sea un poco más predecible. Ese tipo de repetición, que no es repetición, porque no vas a poner exactamente lo mismo, pero es explicar un poquito, está bien. Utilizar las mismas repeticiones con el mismo tipo de palabras hay que tener cuidado. A no ser que yo repita para mantener una estructura de comparar una cosa con otra. O sea, depende del efecto que yo le quiero dar, ¿no? ¿De acuerdo? O simplemente que porque estoy empezando presento una información que es nueva, topic, these structures, tararara, y luego vuelvo a repetir la palabra structure en la oración siguiente, porque esa información nueva se ha convertido en información conocida. Es bueno repetir porque asocio a lo anterior. Ese tipo de repeticiones funcionan muy bien. Pero no hay que repetir por repetir si no hay una función específica de esa repetición dentro de la oración, del texto, ¿no? Me estoy extendiendo un poco. Disculpa. Muchas gracias. No. Más que para que se entienda. Bueno, si no hay más preguntas, pues nada, mucha suerte y hablamos otro día, Sobeida. Claro que sí, Cristina. Gracias por todo, gracias por tu tiempo. Así que nos mantenemos en comunicación. Sí. Y gracias por tu presentación. Adiós. Bye. Sobeida, recuerde detener la grabación. Eso es así.